expulsados del Olimpo Radial por mala conducta. Y ahora transmitiendo desde algún perdido búnker de la quinta región. Enzo Mutante y Pancho Carcinomatoide queman tus parlantes con el podcast más brilloso de Chile y Valparaíso. Volumen brutal, con todo el rock estridente que necesitas. ¿Cómo están, muchachos? Soy Pancho Carcinomatoide y les doy la bienvenida a esta suerte de reportaje sobre la escena punk que está detrás de la cortina de hierro en los años de la Guerra Fría. Me tocó estar solo ahora, hemos tenido algunos problemas técnicos con el programa, así que para no hacérsela tan largo decidimos hacer este pequeño reporte específicamente a la escena de la URSS y de Polonia para rellenar un poco estos días que hemos estado perdidos, pero bueno, arreglamos la situación técnica que se nos ha presentado en el programa y esperamos estar pronto al aire con Enzo compartiendo cervezas y varias tallas por ahí. Bueno, en el mundo del punk siempre llegan fanzines por aquí y por allá, y justamente un amigo hace un poco tiempo me dejó un montón de revistas, y fíjate que venía un pequeño artículo sobre la escena de los países alineados. Justamente, bueno, lo interesante de hacer el ejercicio de tomar este artículo y musicalizarlo, que es básicamente lo que les voy a presentar ahora, es porque el idioma y bueno, también la historia de todos estos países que algunos estuvieron en guerra y bueno, bastantes condicionantes de censura han hecho que el material de estos países que estuvieron bajo el dominio de la URSS se ha ido perdiendo con el tiempo. Así que incluso para los mismos europeos ha sido un redescubrir gracias al internet todas estas bandas que muchas no grabaron incluso, bueno, o que fueron realmente desbandadas por las políticas imperantes. Incluso hay algunos muertos o gente ideada a manicomios, como podremos ver más adelante. Mira, pongámonos en una situación para entender de qué iba un poco el rollo este del punk en los países socialistas. Si en los países occidentales el movimiento punk cuestionaba el capitalismo y las pocas posibilidades de futuro en los países orientales, la cosa era un tanto distinta. Allí el no future era impensable en cuanto a la posibilidad de no tener trabajo y sueldo. ¿Por qué? Dirán ustedes, porque el Estado garantizaba el empleo para todos los ciudadanos, o sea, era una obligación. La juventud aplicó el eslogan de una forma distinta. Para ellos el no future era un futuro gris, aburrido, de ideas tan rígidas como el propio urbanismo soviético, encuadrado dentro de una serie de reglas y normas estrictas imposibles de romper. Mira, los punk comunistas querían que el sistema cambiara, quizá un espacio para el yo dentro de nosotros comunistas, que les dejara tomar sus propias decisiones. Por supuesto, todas estas expresiones derivadas del rock, si bien no estaban prohibidas, sí que por lo menos estaban mal vistas, con excepción de algunas bandas tachadas de anticomunistas, de las cuales existían un listado oficial, como por ejemplo Black Sabbath o Van Halen, siendo bien curioso el caso del señor Julio Iglesias, también prohibido y tachado de neofascista. ¡Qué asco, weón! Si estaban mal vistas por las autoridades comunistas, catalogados principalmente por tener temáticas religiosas o satanistas, neofascistas o por apología al consumo de drogas. El rock era un género musical que venía de Occidente y que en muchos casos a los ojos de los guardianes de la buena moral socialista era simple y llanamente propaganda capitalista. Imagínense las caras de censores al visionar, no sé, un video de los Sex Pistols en el cual estos portan esvásticas, lemas como el No Futures o el Sex and Drugs and Rock and Roll no encajaban demasiado bien en el ideal del buen ciudadano que querían transmitir las autoridades estatales. Aún estando explícitamente prohibido, era difícil encontrar material discográfico de estos géneros musicales, y en la mayoría de los casos llegaban a gente a través del pirateo y el contrabando. Se puede decir que en Rusia soviética, por ejemplo, tener un disco original de los Buzzcocks, a no ser que fuera un familiar o tú mismo, un burócrata un poco arriba del escalafón de mando y con posibilidad de salir del país, era prácticamente imposible encontrar esas cintas.
Recordemos también que, por ejemplo, en Rusia o en Checoslovaquia el monopolio de la edición musical lo tenía el Estado. Y si tú querías grabar tu música o pasabas ciertos criterios para contentar a los censores, o estabas literalmente cagado. Aunque algunos estudios grabaron a bandas de rock de manera clandestina y otros pudieron salir a grabar fuera de sus países de origen, gracias a la ayuda desinteresada de otras personas. Sobre todo Alemania, debido a su cercanía y contacto con el bloque del este. Mira, curioso es el caso del señor Yegor Leto, carismático líder de la banda siberiana Grazdanskaya Oborona, o más conocidos también como Desobediencia Civil, el cual de manera clandestina llegó a grabar 10 álbumes en un año a finales de los años 80, convirtiéndose además en uno de los personajes contrarios al régimen más populares de todo el país. El único sitio donde no se dio esta circunstancia cercana a la pura y dura censura fue en la antigua Yugoslavia, donde el punk en un primer momento fue aceptado, llegando incluso a algún grupo como los Pekinska Patka, considerados la primera banda punk de Serbia y formado en el 78, imagínense, a la par de la escena inglesa casi, a salir en la televisión nacional yugoslava, ganando incluso algún concurso de banda a nivel nacional. Luego esto se acabaría y tras la confusión que vino con la aparición de bandas como Cuarto Reich, los yugoslavos, ¿no? Banda abiertamente fascista, con la cual el Estado yugoslavo empezó a considerar que quizá esto se estaba saliendo, desmadrando un poco, y el tema de la libertad de expresión en el país y la aparición de nuevos estilos musicales, etcétera, que fueron desplazando al punk. Esto fue a poco desapareciendo de la escena pública con una doble estrategia por parte del Estado, silenciando y censurando a las bandas a través de los medios de comunicación y poniendo trabas legales y administrativas para la celebración de conciertos de temática rock, punk o hardcore. Otra cosa a tener en cuenta cuando se estudia el fenómeno contracultural del punk en los países socialistas es que por supuesto nadie tenía la tienda del señor Malcolm McLaren, ni un sucedáneo ni parecido, ni dinero para comprarse ropita de fin de semana y ser el más punky del instituto, ¿no? Aparte de que la propia estética punk, lejos de ser algo absorbible y asimilable para su rentabilización en dinero, como sucedía en los países capitalistas, en la Unión Soviética y satélites, el adoptar los cánones estéticos de esta tribu urbana podía llevarte a más de un problema y más de dos con las autoridades locales, desde cárcel, multas, censura, etcétera, etcétera. Lo normal era adaptar lo que veían de lo que llegaba sobre todo de Inglaterra y armarlo a su propia idiosincrasia. Así que mucha de la parafernalia punk se solía comprar en las tiendas del ejército a buen precio, sustituyendo por ejemplo las clásicas Dr. Martens por las botas militares soviéticas. Otro problema añadido era que cintas vírgenes eran prácticamente inexistentes y la peña no solía andar muy bien de plata, por ejemplo, por lo que lo común si querías grabarte algún disco de esta musiquilla media rara y violenta era ir a la tienda, comprar alguna cinta original con discurso y cosas así de algún destacado líder socialista, que eran las más baratas de hecho, y grabar encima el último disco de la banda que te gustaba. Sí, eso era así. Y en el mundo del punk en los países socialistas, por aquellos odiosos años 80, no había emisoras de radio apoyando a los Sex Pistols locales, ni Malcolm McLaren, ni demasiados medios a disposición de uno si se quería conseguir instrumentos musicales o discos, y mucho menos si quería grabar o tocar en algún evento más grande que hacerlo para los amigos. O como en todo, o casi en todo, como más el que puede más el que quiere que el que puede, y esto no quita que en aquellos países se diera una gran escena punk o contracultural, ya que quizá el término punk se le queda un tanto pequeño, tanto en lo musical como en lo sociológico, con sus bandas, sus discos, sus fanzines y conciertos. Vamos a escuchar ahora un poquito de punk de Yugoslavia, la Yugoslavia de este dictador Tito. Vamos a empezar con los Pekinska Patka, después Kud Idioti y Punk Tri. Punk yugoslavo entonces en este reportaje de punk en los países socialistas en los 80 en Radio Volumen Brutal.
sviramo punk. Sad je drugi žali svaki dan, a ja se pitam gde je moj poznati šarm. Sve je opet isto kao pre, ostajem bez seksa ja, aj bez ole, oca, ole, oca, ole, oca, ole, oca, ma koji šljivi mi sviramo punk. Sviramo punk. Ma koje šljivi mi sviramo punk. Mi seppellirai, passi in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Dai, non ci sperare.
tvoj podpis. 0 je tvoj opis. Noben te ne išče nikjer. Noben te ne najde nimakjer. De vuelta, muchachos, con volumen brutal. Seguimos acá en este reporte sobre la antigua escena punk tras la cortina de hierro de la URSS. Ahora nos toca el turno de hablar un poco de Polonia. Mira, el punk en Polonia, a pesar de no estar bien visto, era tolerado. Existen antiguos videos de algún grupo punk o similar saliendo en la televisión polaca. Incluso alguna grabación por ahí puedes escuchar una, no sé, una cinta de los KSU ripeada, a lo mejor de un vinilo, con el clásico pito censor en ciertas palabras. No sé si por malsonante o explícitamente por lo que se quiere decir en ella. Pero era el nivel de censura a ese nivel. La situación en Polonia, a principios de los 80, cuando surge toda la explosión punk, es bastante complicada. El país atraviesa una pequeña crisis y la oposición anticomunista es cada vez más fuerte. En el 70 y el 71, los obreros de los astilleros del Báltico empezaron una huelga contra los aumentos de precios de los comestibles de primera necesidad. Al principio, el régimen comunista reaccionó con una represión brutal de las manifestaciones que causó cientos de muertos. Esto fue en 1976. Nuevos ataques económicos brutales a las condiciones de la vida obrera provocaron otra vez huelgas en varias ciudades, particularmente en Radom y Ursus. La represión causó, decenas de muertos. En los 80, cuando empieza a despuntar el punk, se da otra gran huelga debido de nuevo al aumento del precio de los artículos de primera necesidad. En diciembre de 1981, 1.200 obreros son asesinados y decenas de miles encarcelados o exiliados. La tensión social ya se vuelve inaguantable y el punk, como norma general, se une al carro de los críticos con el sistema dominante. El conflicto termina con la legalización del sindicato Solidaridad, que 10 años más tarde, ya transformado en partido político apoyado por los Estados Unidos y la Iglesia Católica, toma el poder en las primeras elecciones representativas de la democracia parlamentaria en el país. Como podemos ver, no solo en Polonia, sino en todos los países de la órbita soviética, la contracultura se desarrolla en un ambiente convulso y de grandes cambios políticos y económicos, donde en la inmensa mayoría de los casos las bandas punk se posicionan como críticas o muy críticas con sus respectivos gobiernos. Es durante estas huelgas de 1980 cuando nace Deserter, bautizado en primer momento como SS-20 o SS-20, toman su nombre debido a un modelo de misil soviético. Al tiempo y debido a la censura a la que son sometidos, deciden cambiarse el nombre e incluso adoptar varios como Deserter para saltarse la censura que le habían impuesto. En 1981 dan su primer concierto y el 82 giran por todo el país acompañados de las bandas DZN Sena y Deuter.
llegando a actuar en el Jarocin Festival en el 83, festival bastante mítico de la época de Polonia, donde si se ponen a buscar temas de bandas antiguas polacas, van a ver que casi todas han actuado en ese festival, algo así, una especie de Woodstock con moicanos. Ese año graban su LP Underground of Poland, producido por Joey Chithead, vocalista del grupo canadiense DOA, el cual lo edita a través de Maximum Rock and Roll, aunque originalmente el disco iba a ser editado por Alternative Tentacles, la discográfica del ya famoso Yellow Biafra. Anteriormente graban un EP en el verano del 83 con la ayuda del reportero de la radio polaca Marek Wiernik, Desert. Y bueno, el nombre de las canciones son prácticamente impronunciables, pero para mí, pero más o menos las traducciones son en el futuro. La otra, Pídale un miliciano, que fueron como los temas más famosos de esa grabación. Antes de la grabación, que tuvo lugar en la empresa estatal Tonpress, en el distrito de Varsovia, de Bad Ryszew o algo por el estilo. Está complicado el polaco, cabros. La banda presenta una lista de 12 canciones, pero la oficina de censura comunista permitió solo la grabación de 4 de ellas. Se vende la nada despreciable cifra de 50.000 copias del disco. Deserter es quizá una de las bandas que más censura han sufrido de todos los tiempos. Mira, en 1987 vuelven al estudio y graban Colaborador, en el cual con problemas con la censura se quedan simplemente Deserter. En el 88 vuelven a grabar, vuelven a repetir la jugada del disco y vuelven a ser censurados, quedándose de nuevo con el nombre del disco en Deserter. Actualmente se pueden conseguir los discos con los títulos Colaboracja 1 y Colaboracja. Decir que son la banda polaca más internacional, habiendo tocado en Norteamérica, Japón, la siguiente Europa. Muy experimentales, sobre todo en la época de finales de los 80, principios de los 90, y con letras que se podrían considerar en la órbita del anarquismo, tratando temas como la ecología o la liberación animal. Otra banda de la época, concretamente fundada en el 77, son los KSU. Sus primeros ensayos se dieron en un almacén de una industria maderera. Comenzaron con guitarra y amplificadores prestados, además de ser una banda a toda raja. Son la banda polaca más antigua en activo, aunque su primer disco data de 1988. Influenciados por lo que se escuchaba en las emisoras de radio occidentales, nace KSU, los cuales toman su nombre de las siglas de las matrículas de los autos de su distrito. Algo así como que le pusieron el nombre, bueno, de las matrículas de los autos de acá. Su primer concierto lo dan en una prisión y mantienen una actitud, bueno, provocadora para los días que está viviendo el país, a pesar de no sufrir censura por parte del gobierno. Acciones como juntarse con los amigos y a través de un desfile de carácter militar proclamar la independencia de la República de Biescardi, o ocupar para dar conciertos las instalaciones de una antigua empresa petrolera estatal, quizá por ser parte de una parte limítrofe con Ucrania y lejana a los centros neurálgicos del país. En un primer momento pasaron más desapercibidos para las autoridades, ¿no?, ya que es una parte de Polonia situada cerca de la frontera con Ucrania. Empezaron haciendo, bueno, un rock más rapidito, ¿no?, para con los años pasar a ser un post-punk más oscuro, pero bien elegante, ¿no? Por ahí tiene un par de videoclips y lo pueden revisar. Actualmente siguen en activo, es una banda de esas que tienen recopilatorio acústico y cosas así. Y el cantante se puede decir que es famoso y único miembro original de la banda. Incluso ha recibido ofertas para presentarse por algún partido político de izquierda que, bueno, siempre ha rechazado. Y para cerrar este bloque vamos a hablar de Post Regiment,
nacidos en Varsovia en el 86. Debutan en el festival punk, traducido Fuera de Control, de la misma Varsovia. En un principio hacen un punk con letras de carácter anarquista. Su primera maqueta data del 88. Su segundo disco del 92, por Régimen, es considerado como uno de los mejores discos de hardcore punk hecho en el país, grabado por Robert Drilewski o algo por el estilo, guitarrista de bandas como Brigada Crisis y Armia, que son bandas muy buenas que yo se las recomiendo bastante, quien se presta a hacerlo gratis, encantado con el sonido de la banda. Luego se van acelerando en el siguiente disco, Xarly, para acabar su discografía con Tragedia, el cual no es propiamente un disco de canciones suyas, sino que son interpretaciones de la banda del mismo nombre, amigos de ellos y que nunca llegaron a grabar algún disco, a pesar de estar separados desde el 2001. De esa fecha por ahí hay un concierto entero con bastante buen sonido. Ocasionalmente se juntan para dar algún concierto. Mira, en el 2007 es publicado, traducido, Muerte antes que hacer metal, con canciones de la época entre el 88 al... Y como dato curioso también les puedo contar que la cantante tiene una versión ahí cantando junto a Deserter. Altamente recomendable esta banda, y diría que su segundo disco es una joya del punk rock, así que si se pueden conseguir la trilogía de álbumes de Post Regimen, se van a llevar una grata sorpresa, muchachos. Así que vamos a ir con música. Vamos a escuchar a Deserter, a KSU y después a Post Regiment aquí en Radio Volumen Brutal, haciendo este reporte de la escena tras la cortina de hierro. Która droga życia według prawa i porządku doprowadzi mnie do przejścia i zawszechnych obowiązków. Spytaj milicjanta, on ci prawdę powie. Spytaj milicjanta, on ci wskaże drogę. On ci wskaże drogę. Tak poznawać świat, ale nie wiem jak. Kto mi powie prawdę o tym, jak to zrobić mam? Spytaj milicjanta, on ci prawdę powie. Spytaj milicjanta, on ci wskaże drogę. On ci wskaże drogę. Ja stać się doskonałym, mężnym, pięknym, silnym, którędy dojść do celu i zawsze być niewinnym. Spytaj milicjanta, on ci prawdę powie. Spytaj milicjanta, on ci wskaże drogę. On ci wskaże drogę. Kiedyś dadzą ci karabin, każą równo stać. Kiedyś każą załadować, potem oddać strzał. Siłą pędzą do okopu, błotą biją twarz. Później padnie rozkaz, umrzyj i skończy się czas. Rozkaz, rozkaz, idziemy ze śpiewem. Rozkaz, rozkaz, a sztandar powiewa nasz. Tamten frajer z drugiej strony to odwieczny wróg. Rozkaz pal, rzucasz granat, on już jest bez nóg. Miał 20 lat jak ty i chciał rzucić też. Ty dostaniesz wielki order, z niego tryska krew. Rozkaz, rozkaz, idziemy ze śpiewem. Rozkaz, rozkaz, a sztandar powiewa nasz. Deszcze niespokojne, potargane.
Estamos de vuelta, muchachos, en este reporte del punk en el bloque socialista en la época de la Guerra Fría. Estábamos hablando de Polonia y bueno, vamos a hacer una pequeña revisión de una tríada de bandas también importantes que se nos están quedando en el tintero. Vamos a hablar de Moskwa, o traducido Moscú, nacidos en la ciudad industrial de Lodz a principios de 1983. Es también una de las bandas más importantes e influyentes de Polonia, con un sonido bien similar a los recién escuchados Post-Regiment, ganadores 2 veces de la fase eliminatoria para el Festival de Jarocin, siendo su primer concierto interrumpido por el director del festival, el señor Walter Sierostowskiego, escandalizado con su actuación. En septiembre de 1984, estos cabros graban 4 canciones en la radio polaca y debido a su éxito entre el público en el mencionado Festival de Jarocin, y ya en 1986 graban su primera maqueta, Nigdy, traducido como Nunca, la cual fue editada recién en el 2003. Durante el periodo de 1986 tienen algún problema con la censura y tienen que actuar en alguna ocasión con el nombre cambiado. De hecho, uno de los motivos de la censura es el propio nombre del grupo, el cual ellos mismos se negaron a cambiar. Bueno, Moscú hará alusión a la izquierda, ¿no? Y bueno, Polonia, con todos los problemas que tuvo con la URSS, se volvió totalmente anticomunista. Así como todo, su fama ya es imparable, y a partir de esa fecha no paran estos cabros de girar y seguir actuando en festivales, llegando a salir ellos mismos o algún tema suyo en hasta 3 películas entre 1986 y 1988, y su actuación en el Festival de Jarocin en un programa de la cadena británica de la BBC. El 87 el grupo participa en un concierto en la prisión número 1 en Strzelce Opole. Entre los condenados, muchos participantes en las huelgas salvajes producidas durante esos años. La acústica es mala y el cantante decide recitar las letras antes de empezar las canciones. En 1990 graban su último disco de estudio hasta la fecha, el cual, debido a cambios de estilo, es un fracaso, por lo cual deciden separarse un buen tiempo. A mediados de la década del 2000 se volvieron a juntar y se reeditó parte de su material. Otro grupo altamente recomendable y con un sonido que, por ejemplo, en Europa, en España, por la misma época no tenía a nadie lo hacía. Muy rápido, técnico, oscuro y con influencia de post-punk. Es una banda que no tiene como un equivalente en sonido en otros países de Europa. Vamos a hablar también de TZN Xena, fundados en Lodz también en 1983. Tiene una historia atípica porque no es hasta el 2011 cuando consiguen grabar un álbum en estudio. Hasta esta fecha solo tienen participación en algún recopilatorio, un EP con 2 canciones inéditas y una edición de conciertos y ensayos de mediados de los 90. A pesar de todo, a mediados de los 80 aparecieron en un programa de la televisión polaca sobre la subcultura y en un programa de televisión de la Alemania Occidental. Se puede decir que hacen punk con harta influencias del hoy. Igual son un clásico del punk de Polonia, además de un grupo que ya lleva casi 30 años sin tener un disco en condiciones. Igual ya se merecen todos los respetos, ¿no? Seguramente otras personas hubieran tirado la toalla hace harto rato. Y otro grupo es Blochati, quizás la banda narcopunk de referencia en Polonia, muy influenciado por los Conflict en un principio y con lo que llegan a compartir escenario en unas cuantas ocasiones. También lo hacen con Oi Poloi, lo que les da un cierto reconocimiento fuera de Polonia. Fundado a principios de los 80, lo dan un 1 de mayo de 1987 y no es hasta el 91 que graban su primer disco, For Sale, con la peculiaridad de aportar un saxo al clásico guitarra, batería y bajo,
¿no? Hacen un hardcore punk con alguna parte influenciada por la música jamaiquina. Bueno, ahí Bad Brains jugará alguna parte en sus influencias. En 1988 el batería sufre un accidente grave en la pierna. Aún así decide seguir tocando en la banda y 3 años más tarde tienen que amputársela de la rodilla para abajo. Aún así la banda sigue en activo sacando discos hasta el día de hoy, participando en campañas de apoyo a Amnistía Internacional, Pro Tíbet o cosas por el estilo. Bueno, los dejamos con más música entonces. Vamos a escuchar a las 3 bandas mencionadas: Moskwa, TZN Scena y Blochati. Punk polaco entonces se toma el audio de Volumen Brutal. Powiem tak i będę taki sam, tak jak wy, nie warty nic. Stare gry, łajdak ciągną was, układy sił, wykończą wszystkich z was. Nowe hasła za bandą wami, za taką cenę będziecie kukłami. Mówicie tak, bo to ich rozkaz, że właśnie ja taki nie Polska. Nigdy nie powiem tak jak wy, nigdy nie sprzedam się jak wy, nigdy nie będę kukłą, nigdy nie zapadną mną nowe hasła, nigdy. Powiem tak i będę taki sam, tak jak wy, nie warty nic. Stare gry, łajdaków ciągną was, układy sił, wykończą wszystkich z was. Nowe hasła zapadną wami, za taką cenę będziecie kukłami. Mówicie tak, bo to ich rozkaz, że macie ja, takie nie Polska. Nigdy nie powiem tak jak wy, nigdy nie sprzedam się jak wy, nigdy nie będę kukłą, nigdy nie zapadną mną nowe hasła, nigdy. Pojawiłeś się mnie proszony, porzucony cieniem mrocznych bram. Nie dowiesz się, skoczył tutaj czołeś, zdradził tobą cały świat. Dzieci brudnej ulicy, niepotrzebne nikomu. Dzieci brudnej ulicy, dzieci bez swoich domów. W ciągłym strachu mijać czas, nie jesteś pewny następnego dnia. Aby żyć, musisz dziś grać rodzinę, uwinisz tylko swoich snach. Dzieci z brudnej ulicy, niepotrzebne nikomu. Dzieci z brudnej ulicy, dzieci bez swoich domów. Dzieci ulicy, dzieci ulicy, dzieci ulicy, dzieci ulicy. Bez celu pokaż się pośród bloków, nie mogą znaleźć własnego ja. Zło otacza ciebie szczelnie, miłość to wszystko, czego ci brak. Oni udają, że myślą o tobie, ich mowy to tylko otchłań bez dna. Dzieci z brudnej ulicy, niepotrzebne nikomu. Dzieci z brudnej ulicy, dzieci bez swoich domów. To dzieci z brudnej ulicy, niepotrzebne nikomu. Dzieci z brudnej ulicy, dzieci bez swoich domów. Dzieci ulicy, dzieci, 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 dzieci.
Estamos de vuelta, muchachos, en este especial de Radio Volumen Brutal sobre el punk en el orde socialista. Y vamos a hablar ahora de la URSS, finales de los años 70, principios de los años 80. Algunos recordarán a la URSS como el eterno enemigo al que había que batir en todo tipo de películas protagonizadas por nuestros héroes de juventud, onda Chuck Norris o Rocky Balboa y demás, salvando países oprimidos y haciéndose amigos de Bin Laden y compañía. La URSS de los Juegos Olímpicos sin Estados Unidos, y la URSS de aquel huevón, ¿no?, con la mancha roja en el cogote, una URSS que prefería seguir invirtiendo en los viejos artistas folclóricos antes que comprender, al menos en lo cultural, los nuevos tiempos que se le avecinaban. A pesar de eso, sí que hubo un cierto aperturismo, llegando a publicar el propio Estado canciones de Pink Floyd o los Beatles por su mensaje anticapitalista, pero sin nombrar al autor original, llegando a ser, por ejemplo, el Can't Do Me Love de los Beatles, la música de entrada de un programa de televisión pública en la que se criticaban los excesos y sinsentidos del capitalismo americano. Una época de muchos cambios políticos en el país, y en todo el espectro del Pacto de Varsovia había 3 dirigentes distintos en una década, de Andropov a Gorbachev, para acabar finalmente por diluirse como tal a finales de 1991. Cuando se piensa en el fenómeno de la contracultura, la represión y el punk en la extinta URSS, hay un nombre que resalta de sobremanera sobre el resto. Este es Yegor Letov, hijo de padre militar y madre médica, cantante y líder de la banda siberiana Grandinskaya Oborona, que traducido algo así sería como defensa civil. Quizás el punk siberiano se puede considerar como una corriente en sí misma dentro de lo que fue el punk en la Unión Soviética, marcado por un sonido oscuro y muy sucio. Tampoco era porque, bueno, los equipos no daban para más, la mayoría de ellos viejos, lo reparaban las mismas bandas, ¿no? Y con un mensaje existencialista y nihilista, un reencuentro con Nechayev después de casi un siglo de silencio oficial. Grandinskaya Oborona, formada en Omsk a principios de los 80, considerados los padres del punk ruso, haciendo en un principio un punk oscuro para ir con el paso de los discos adquiriendo influencias de folclore ruso, el sonido industrial, la psicodelia. Quizá también precursores del do it yourself en la URSS. Graban sus discos de forma clandestina y casera debido a la represión y a la censura de las autoridades locales. Viven en casas abandonadas, duermen en estaciones de trenes, roban en los mercados para conseguir comida. Bueno, quizá por ser Siberia un lugar apartado de los grandes centros neurálgicos del país y menos impermeable a lo nuevo, ¿no? La represión es más marcada que en sitios como Moscú o Leningrado, y esto lo sufren bandas como esta, con un marcado mensaje antiestatal, viéndose obligados algunos de sus miembros a vivir en la clandestinidad, llegando el caso de Yegor Letov, el cual es recluido en un hospital psiquiátrico, como decíamos hace un rato. Se le ofrece esto o la cárcel, donde debido a los medicamentos que le administran para facilitar su reinserción, pierde parte de la visión en un ojo. Después de esto, Letov decide dedicar todo su tiempo a la banda, viajando por toda Rusia, grabando álbumes como, bueno, traducidos, ¿no? El álbum rojo, Ratonera, Totalitarismo o Cómo se templó el acero. Todo va según el plan, o la guerra o comunismo, y dando conciertos de todas las maneras inimaginables junto a su compañera, también miembro del grupo, además de cantautora y compañera sentimental, la señorita Yanka Diagileva, llegándose a publicar entre los dos, como comentaba al principio del artículo, solo en 1989 10 álbumes, todos grabados y distribuidos de forma clandestina. Yanka como Letov se convirtieron con el tiempo en personajes notables dentro de la oposición al régimen a nivel artístico del país,
Yegor Letov, tras dejar innumerables canciones y poemas, moriría el 2008 de un ataque al corazón. Personaje polémico donde lo haya, ya no solo por lo mencionado hasta ahora, sino por también años más tarde ser fundador del partido de ideología transversal, el Partido Nacional Bolchevique, lo que podría ser... Bueno, no hay parangón acá en Chile, bueno, pero en lugares como España, como por ejemplo el Partido Democracia Nacional. Yanka, por su parte, acabaría por suicidarse el 9 de mayo de 1991, dejando varias cartas de despedida, siendo encontrado su cuerpo muerto flotando en el río Inia. Existe también la teoría del asesinato y del accidente, debido a que en la autopsia de Yanka se encuentra el cráneo fracturado y los pulmones vacíos de agua. Bueno, tampoco es el primer caso de suicidio dentro del punk siberiano, porque el 22 de abril del 89 se suicida Dmitry Alexeyevich colgado de una corbata. Miembro fundador y compositor, bueno, y cantante de la banda Promyshlenaya Arquitectura, traducido como arquitectura industrial, dejando a sus espaldas un gran disco de punk industrial al estilo de Siekieria, esta banda polaca, o quizás más en una línea como los Soviet-Drog, bueno, dejando títulos y reflexiones sobre la tecnología y el papel de la humanidad en la sociedad de la época, ¿no? En títulos traducidos como El orgasmo industrial, El hospital de niños, No hay Dios, Determinismo o Tropas a la frontera. De Siberia también son los Instruktsiya po Vishivaniya, nacidos en Tyumen en 1986. En un principio gozan de la permisividad de los encargados de área de juventud del gobierno local, hasta que estos escuchan por fin su música y son declarados ilegales, lo que supone el poder tocar solo en privado y mandado al ejército, más encima. Su música es bien alegre, en la onda Buzzcocks, podríamos decir, y crítica con el sistema, a la par que nihilista, con temas como traducidos, esto es Todos estamos en el final o Síndrome de Afganistán, haciendo referencia al conflicto armado llevado a cabo por la URSS y que podría equiparar en su fracaso con el realizado en Vietnam, ¿no?, por parte de los Estados Unidos. A pesar de todo, siguen su carrera, llegando a sacar varios discos hasta mediados de los 90, cuando su cantante y principal compositor, Noumed Sbroka, se convierte a la Iglesia Ortodoxa de Rusia. Bueno, y para terminar este bloque, terminar con quizá una de las bandas más provocadoras que ha dado el punk ruso. Estos son los Purgian, traducido como Purga. En un principio se hacen llamar, algo así, traducido serían como los consoladores de Lenin. No cabe duda que con ese nombre primigenio no iban a tener mucha carrera musical en el país. Su primer álbum, Brezhnev Vivo, traducido secretario del Partido Comunista Muerto, en el 82, lo graban en casa con guitarra acústica, no siendo hasta el año 92 cuando consiguen grabar su primer disco oficial con el nombre, comillas, Todos los estados son campos de concentración. Su primera actuación la dan frente a una delegación americana que fue a visitar su colegio, bueno, influenciados por los Death Kennedys y Exploited. Uno de ellos sale con una camiseta con la cara de citado líder comunista, al igual que como podían hacer los Pistols, por ejemplo, con la reina de Inglaterra, y enseguida se ganan la mala fama que más tarde les perseguiría hasta finalmente ser expulsados del colegio. Más tarde, con la caída del sistema, no tienen ningún problema en comenzar a grabar, incluso a salir fuera del país a tocar. Hoy en día son de las bandas más conocidas en Rusia, con un sonido bien parecido a lo que hacen los Casualties. Vamos entonces con música. Los dejo con Grandaskaya Oborona, con los Instruktsiya po Vishivaniya, algo por el estilo, y Purgen. Sonido ruso entonces, acá en volumen brutal. Левой, правой, левой, правой, левой, правой.
De vuelta y sean bienvenidos a este último bloque en este mini especial de el punk bajo la estratosfera fría y nauseabunda de lo que fue la Guerra Fría y la URSS en los años 80. Otra banda que da mucho que hablar también dentro de la música rusa son los Mongol Shudan. El nombre lo toman de la citada región administrativa del país, aunque ellos son originarios de Moscú. Sus letras se pueden considerar como makovistas, en referencia a Néstor Makhno, famoso líder del ejército negro ucraniano de ideología anarquista que peleó durante la guerra civil rusa, tanto como en contra del ejército rojo de Lenin, y una vez que estos traicionaron al anarquista como con el ejército blanco alemán. Además, muchas de sus canciones son versiones modernizadas de canciones anarquistas de la guerra civil. Algunas de sus canciones incluyen Comisario, Sheka, Libertad o Muerte, Sábate en el Risco. Actualmente Néstor Makhno es considerado como un héroe en toda Ucrania por la gente de ideología de todo tipo. Quizá no se les puede considerar una banda de punk ortodoxo, ya que reciben múltiples influencias de otro género asociado al rock. El cantante de hecho lleva un tatuaje con la cara de Néstor Makhno en el brazo, aunque investigando un poco sus letras da la impresión que su referencia al ejército negro ucraniano es más romántica que puramente política. Algo así como si aprovecharon la temática para contar historias con tintes épicos. Tienen infinidad de discos y a día de hoy siguen activos, y tanto ellos como un par de canciones suyas salieron en la película I Wanted to See Angels. Existe un video en la internet con un fragmento de la película ruso-canadiense, y por lo que se puede ver la letra, que está subtitulada en inglés, habla de un atamán. Esto es un líder de un grupo de rebeldes que es sorprendido en un ataque por los soviéticos. La canción se llama Mama Anarquia y está bien entretenida. Quizá esa idea de la libertad de la moto y las demás la cogieron más tarde para dar el título a la serie esta de Son of Anarchy. Vamos a hablar de otra banda también bien importante. Curiosamente tiene una canción con el mismo nombre. Me refiero a Kino, originarios de Leningrado y una de las bandas más influyentes de la época. La canción ha recibido múltiples versiones de su creación y al día de hoy es uno de los grandes clásicos del punk ruso. Gracias a la popularidad que adquieren, ganan un concurso y 4 temas suyos son editado en un compilado de bandas rusas en Estados Unidos, el Red Wave. Al comienzo de la perestroika de Mikhail Gorbachev, las autoridades permiten salir al grupo de la escena underground y alcanzan la cima de la popularidad, especialmente después del lanzamiento del álbum de 1988 llamado Grupa Krobi, y de la película Igla, protagonizada por Viktor Tsoi en 1989, su líder. Su popularidad, no la puede parar nadie y giran por toda la Unión Soviética y Estados Unidos. El fin del grupo llega con la trágica muerte de Viktor Tsoi, acaecida el 15 de agosto de 1990 en las afueras de Riga, en un accidente de tráfico cuando su coche choca contra un autobús. Tsoi supuestamente se había quedado dormido al volante, aunque en más de una ocasión circularon los rumores, que nunca fueron confirmados, de un asesinato, puesto que muchas canciones del grupo tenían un sentido antisistema. La cinta en donde estaban grabadas las pistas de voces para el último álbum del grupo sobrevive a este impacto del auto, y los restantes miembros de Kino lo terminan de grabar, lanzándolo unos meses más tarde. El álbum sin nombre oficial es conocido como el álbum negro, debido a la carátula del mismo color, en señal del luto que contiene solo el nombre del grupo en cirílico y en letra blanca. El álbum fue un gran éxito, pero los miembros de Kino decidieron separarse ese mismo año. En la calle Arbat de Moscú hay un muro dedicado a Tsoi con graffiti y hasta una estatua en bronce
del artista, donde todavía sus fans se reúnen a conmemorar su muerte. Bueno, una banda con un sonido bien oscuro, más cercano al New Wave, hay que decirlo, pero no por ello no dejan de ser interesantes. Quizá un equivalente a la fama de Los Prisioneros en Rusia, sí, un cuento por el estilo. Y para acabar con este reportaje sobre el punk, el rock y la contracultura en general, la URSS, nos vamos a ir a Estonia con los JMKE, conocidos sobre todo por su popular tema Perestroika, ganador de un concurso de canciones en la TV de Estonia, el cual, debido a su temática bastante de actualidad de la época, no tardó en catapultarle a la fama, primero en su país de origen y más tarde en todo el espectro de los países del Pacto de Varsovia. El premio del concurso eran unas vacaciones en Europa que curiosamente nunca tuvieron. Así, puta, parecía premio el pipiripao, pues. Así todas las bandas consiguen salir a Finlandia, Alemania y demás países nórdicos, siendo editado a finales del 89 por un incipiente sello finlandés dedicado a la música independiente, siendo además también la primera banda de Estonia en grabar fuera de su país. Hasta entonces le era imposible grabar un disco debido a la censura del Estado soviético. Entonces, cuando el batero deja la banda por considerar que se ha convertido en algo demasiado comercial, imagínate, se mueven dentro de un punk rock rápido, con letras bien humorísticas sobre la realidad que le rodea, hasta su tercer álbum, el Sputnik in Pek Mopa, que es traducido como Sputniks en un restaurante, de 1995. Una colección ecléctica de canciones populares rusas. En el disco incluyen versiones del himno nacional de los zares de Rusia, viejas marchas revolucionarias, canciones de los soldados de la Segunda Guerra Mundial y, bueno, melodías de dibujos animados populares en el país. Actualmente JMK siguen tratándose su último disco, Hasonit et Ubita, del 2011. Y bueno, muchachos, eso fue este pequeño reportaje para no dejarlos esperar tanto tiempo y, bueno, espero que se lleven una buena sorpresa escuchando este rock and roll no tan conocido acá en Sudamérica. Y bueno, nos vamos a despedir entonces con las bandas que citábamos, a los Mongol Chudan, Kino y JMK. Y bueno, Pancho Carcinomatoide aquí se despide, se ve en otra ocasión y bueno, nos estaremos escuchando pronto, haciendo programas cuando solucionemos todos nuestros problemas técnicos. Un abrazo y nada, disfruten. Adiós.
снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым, городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. И 2000 лет война, война без особых причин, война дело молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через 2 на ней цветы и трава, через 3 она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. Знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам другим и кому умирать молодым. Он не помнит слова «да» и слова «нет», он не помнит ни чинов, ни имен и способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон, и упасть опаленным звездой по имени Солнце.
Cerramos las transmisiones por hoy, pero la próxima edición ya estaremos de vuelta con todo el rock estridente que necesitas en Radio Volumen Brutal, el podcast más estridente de Chile y Valparaíso.